Hola a todos, mi nombre es Alejandra Suárez. Yo soy Andrés González. Y yo soy Betsy Ardila. Y hoy estamos en nuestro segundo episodio de nuestro podcast Mentira, Identidad y Realidad. Hoy venimos a hablar sobre un nuevo tema, los libros, que parece ser muy simple, pero en verdad es muy profundo. Sí, porque uno dice, ay sí, un libro, pero detrás hay toda una historia que viene desde hace miles de años. Y lo interesante es que no solo vamos a hablar de libros como tal, sino de cómo surgieron, cómo cambiaron y cómo todavía hoy siguen influyendo en nuestra vida. Todo esto basado en El infinito en un junco, que literalmente muestra cómo los libros han sobrevivido a todo, guerras, incendios, censura, de todo. O sea, básicamente los libros son los más persistentes de lo que parecen. Algo que me llamó mucho la atención es que antes los libros no eran como los conocemos hoy. Sí, o sea, no era abres el libro y ya. Había libros en piedra, en arcilla, en piel, hasta en plantas. Exacto, el junco, por ejemplo. De él viene el papiro. Y ese era como el papel de antes. Imagínate cargar un libro de piedra. Imposible. Literal, por eso el libro ha cambiado tanto. Pero la idea sigue siendo la misma, guardar información. Y eso conecta mucho con hoy, porque ya ni usamos tanto el papel. Ahora todo está en el celular. Sí, como PDFs, Google y redes. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo, dejar algo escrito para que otros lo vean. Bueno, hablemos de Alejandría, que es como el corazón de todo esto. Sí, esa ciudad era básicamente el centro del conocimiento en su época. Y no solo eso, también era una ciudad súper activa, con cultura, comercio. No era solo gente leyendo. Y ahí estaba la famosa Biblioteca de Alejandría, que tenía una meta muy ambiciosa. Que era recolectar todos los libros del mundo. Eso es una locura si lo piensas. Es como querer guardar todo internet en un solo lugar. Literal, sería como Google, pero en físico. Y eso demuestra algo muy importante, que desde antes el conocimiento era poder. Y hoy sigue siendo igual. El que tiene información tiene ventaja. Y ahora vamos a hablar sobre Alejandro Magno y la fama, que es otro tema interesante. Ese hombre no solo quería conquistar territorios, quería ser recordado. O sea, él quería fama, pero en libros. Eso es demasiado parecido hoy. La gente quiere ser viral, tener seguidores y mucha fama. Sí, como los influencers. Alejandro Magno sería un influencer si viviera hoy. Total, y lo más curioso es que dormía con libros, como si fueran súper importantes para él. Hoy sería como dormir con el celular viendo TikTok hasta quedarse dormido. Algo que también impactó es que los libros siempre han estado en peligro. Sí, se quemaban, se perdían, los prohibían. La biblioteca de Alejandría fue destruida varias veces y eso hizo que se perdiera muchísimo conocimiento. Sí, o sea, imagínate todo lo que se perdió ahí. Cosas que nunca vamos a recuperar y nunca vamos a ver otra vez. Y aunque hoy no queman libros así, sí hay otras formas de perder información. Como cuando borran contenido o censuran cosas en redes. O incluso cuando la gente deja de leer. Antes de los libros todo era oral. Sí, las historias se contaban de persona a persona. Y eso es curioso porque ahora estamos volviendo a eso. Exacto, los podcasts son básicamente eso, contar historias hablando. O sea, estamos haciendo lo mismo que hace miles de años, pero con tecnología. Sí, y otra cosa que me pareció interesante es que los libros también eran un negocio. Sí, se vendían en mercados como cualquier producto. Imagínate ir a comprar comida y al lado venden libros. Y eso demuestra que los libros eran parte de la vida cotidiana. Hoy pasa algo parecido con los libros digitales o incluso contenido gratis en internet. Algo bonito es que los libros conectan con las personas. Cada persona escoge el tema del libro de lo que le atrae. Sí, porque compartes ideas y historias. O sea, si tú lees un libro es porque tú quieres leer ese libro y al final del libro te sientes identificado con él. Como cuando tú recomiendas algo que te gustó. Hay algo que me pareció muy bonito del libro, y es que no solo habla de los autores famosos, sino de todas esas personas que hicieron posible que los libros existieran. O sea, escribas, copistas, bibliotecarios, gente que nadie recuerda, pero que literalmente salvó las historias. Sin ellos, muchas obras simplemente no existirían hoy. Me parece interesante porque uno siempre piensa en el escritor, pero nunca en todo lo que hay detrás para que un libro llegue a nuestras manos. Sí, total, es como cuando hoy consumimos contenido en redes o vemos un video, pero no prestamos atención en todo el proceso detrás. En la antigüedad, copiar un libro era un trabajo larguísimo manual.
y además podía tener errores. O sea, cada copia era única en cierto sentido, y eso que hace que uno valore más lo fácil que hoy es acceder a la información. A mí eso me hizo pensar que los libros son como una cadena de esfuerzo humano. Cada persona aportó algo para que ese conocimiento llegara hasta nosotros. Y eso conecta con hoy porque, aunque todo es digital, sigue habiendo gente detrás organizando, escribiendo y compartiendo información. Otra cosa importante es cómo la escritura era una herramienta de poder. No todo el mundo sabía leer o escribir, entonces quienes tenían ese conocimiento tenían ventaja. Era como tener acceso a algo exclusivo. Sí, y eso se ve mucho en el libro, que la escritura no era solo para contar historias, sino también para gobernar, registrar leyes, controlar información, o sea, tenía un impacto real en la sociedad. Y eso no ha cambiado tanto. Hoy en día, el que sabe manejar la información, el que sabe comunicar, tiene poder. Por ejemplo, los medios, las redes sociales, todo eso influye en lo que la gente piensa. Exacto, es como si la escritura hubiera evolucionado, pero su importancia sigue siendo la misma. Algo que me sorprendió es que los libros también daban miedo. No miedo literal, sino que había personas que los veían como peligrosos. Porque un libro puede cambiar la forma de pensar de alguien, puede cuestionar ideas y creencias. Por eso muchas veces fueron censurados o destruidos, porque contenían ideas que no convenían a ciertos grupos, eran como prohibidos. Eso sigue pasando hoy. Hay contenido que se elimina o se controla, porque puede influir en las personas de una manera negativa. Sinceramente, es como si el miedo a las ideas nunca hubiera desaparecido. El libro también muestra cómo el formato de los libros fue cambiando. No siempre fueron como los conocemos hoy. Antes eran en papeles solamente o se vendían, puede ser que hasta en las piedras se escribían. Era muy diferente a lo que vemos hoy convencionalmente. Luego aparecieron los códices, que ya se parecen más a los libros actuales. Y ese cambio fue súper importante porque hizo que leer fuera más fácil y más práctico. Es como el paso de los libros físicos a los digitales hoy en día. Hoy en día es más fácil conseguir un libro en una página web o puede ser hasta un audiolibro. Es otra evolución más. El libro nunca ha sido algo fijo, siempre se adapta a la era que estemos. Otra cosa que me gustó es cómo los libros ayudan a construir identidad. O sea, a través de ellos conocemos culturas, pensamientos y formas de ver el mundo. Sí, los libros no solo informan, también forman a las personas, influye en cómo pensamos y en cómo actuamos en nuestra vida diaria. Sí, eso sigue siendo igual a hoy. Aunque muchos ya no lean libros físicos, consumen contenido que igual fluye en su forma de ser y en su forma de vivir. O sea, seguimos siendo moldeados por historias, solo que en diferentes formatos. Algo profundo del libro es la idea de que los libros son memoria, son como una forma de luchar contra el olvido. Sí, porque sin libros muchas cosas se perderían, no sabríamos nada del pasado. Y eso me parece muy fuerte, porque significa que los libros guardan lo que la humanidad ha vivido. Es como si cada libro fuera una pequeña parte de la historia del mundo. Bueno, antes de terminar, siento que también es importante hablar del autor del libro, Irene Vallejo. Ella es una escritora y bióloga española que se interesó mucho por la historia, el lenguaje y la cultura clásica. Y eso se nota demasiado en el libro porque no es solo información, sino que lo cuenta como si fuera una historia algo cercana. Sí, y algo clave es que ella no escribió este libro solo para dar datos históricos, sino para mostrar por qué los libros son importantes. O sea, no es como un libro aburrido de historia, sino que mezcla relatos, anécdotas y reflexiones para que uno entienda el valor real de la lectura. A mí me parece que ella escribió este libro también como una forma de defender los libros, porque hoy en día mucha gente piensa que ya no son necesarios por la tecnología, pero ella demuestra que siguen siendo fundamentales. Exacto, es como si quisiera recordarnos que todo lo que tenemos hoy, incluso internet, viene de una tradición muy antigua de escribir, leer y guardar conocimiento. Y también siento que el libro tiene algo muy humano, porque no solo habla de grandes personajes, sino de personas comunes que ayudaron a conservar los libros. Es como darle importancia a todos, no solo a los famosos. Además, el libro conecta el pasado con el presente todo el tiempo. O sea, no se queda en esto pasó antes, sino que te hace pensar en cómo eso sigue afectándonos hoy. En resumen, Irene Vallejo escribió este libro para que valoremos los libros, entendamos su historia y nos demos cuenta de que, aunque cambien de forma, siguen siendo esenciales. Ahora vamos a hablar sobre quién tenía acceso a los libros. Hay algo que me parece muy importante, y es que antes no todo el mundo podía leer. O sea, hoy nosotros vemos normal abrir un libro o buscar algo en internet, pero en la antigüedad eso era un privilegio.
Solo algunas personas, como los ricos o los que tenían educación, podían acceder a los libros. Sí, además no solo era saber leer, sino también tener acceso físico a los textos, porque los libros eran escasos, se copiaban a mano y costaban mucho. Entonces no cualquiera podía tener uno. Eso me hace pensar que el conocimiento estaba como controlado. O sea, no era algo libre para todos, sino que estaba en manos de pocos y eso generaba desigualdad. Exacto, porque si tú no podías leer, no podías aprender muchas cosas ni participar igual en la sociedad. Era como estar en desventaja. Pero lo interesante es compararlo con hoy, porque en teoría ahora todos tenemos acceso a la información, tenemos internet, celulares, computadores. Pero igual no es tan perfecto, porque hay gente que no tiene acceso a internet o que no tiene educación suficiente para entender la información. O incluso personas que sí tienen acceso pero no lo usan. Esto quiere decir que el conocimiento está ahí, pero no todos lo aprovechan. Entonces, aunque hemos avanzado mucho, todavía hay cierta desigualdad, solo que de otra forma. Otro tema fuerte es cómo los libros también están relacionados con el poder político. No solo eran para leer historias, también servían como para controlar ideas. Sí, porque quien decidía qué se escribía o qué se conservaba tenía el poder sobre lo que la gente pensaba. Por ejemplo, si un gobernante no quería que cierta idea se difundiera, podía prohibirla o eliminarla. Entonces los libros también eran una herramienta de control. Y eso se ve en la historia con la censura. La destrucción de textos no era casualidad, era intencional, tenía un significado, era un porqué. Y eso sigue pasando hoy, pero de otras formas. Por ejemplo, en redes sociales, cuando eliminan contenido o cuando ciertas noticias se vuelven más visibles que otras. Sí, o incluso cuando la información se manipula, porque no siempre lo que vemos es totalmente neutral o real. Entonces es como que antes se controlaban los libros y ahora se controla la información digital. Y al final el objetivo es parecido, influir en lo que la gente piensa. Eso hace que uno se dé cuenta de que leer y cuestionar es súper importante, porque no todo lo que vemos es verdad absoluta. Bueno, y ya como para finalizar, ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿A ustedes les gusta leer? Pues mi hábito de lectura no es que sea tan bueno. Todavía no lo he inculcado bien en mi vida, pero yo quiero empezar a aprender más sobre los libros y sobre todo su conocimiento. Pero es algo que todavía me cuesta y que me estoy adaptando. Opino lo mismo que Alejandra. Aunque el hábito todavía no lo tengo bien, sí es algo súper importante porque influye mucho en nuestra forma de hablar, de pensar y de podernos relacionar con personas. Sí, los libros nos brindan mucho conocimiento a nuestra vida y hay de todos los gustos y de todos los intereses. Bueno, yo también les tengo una pregunta y también a ustedes, nuestros oyentes. ¿Ustedes creen que hoy somos realmente libres para informarnos? Sí, porque cada quien es libre de poder buscar lo que usted quiera. Lo único que podría impactar negativamente en esa libertad es que los medios de comunicación manipulen la información a su conveniencia. Y no haya tanta accesibilidad a esa información. Como otra pregunta, ¿cuál es su libro favorito o qué temas les gusta en un libro? Cuando era pequeña leía varios libros de fantasía, fábulas, como por ejemplo Los Tres Cerditos, Caperucita Roja, El Principito. ¿Y tú, Betsy? A mí un libro que me gustó mucho al leerlo fue A Fuego Lento, de Paula Hawkins, porque trata de misterio y suspenso. Aunque también me gustan otros libros que son como de amor, por ejemplo Boulevard. Y esas temáticas básicamente son gracias a nuestros pasados, que dejaron como ese registro de historias y que hoy podemos deducir como temáticas que contienen hoy en día los libros y que uno ya tiene la libertad de poder escoger su gusto. Sí, ya hoy en día todos podemos acceder a la lectura, no es como antes que solamente las personas de alta clase podían hacerlo. Ya que ahorita la educación avanza demasiado y no solo de estatus económico, sino de educación. Ahorita hay más accesibilidad a la educación y más conocimiento, como lo es leer. Pero yo creo que las personas sí deberían de empezar a inculcar más este hábito en sus vidas diarias. Porque eso los forma uno como persona o como la forma de pensar y de hablar, es verdad, o sea. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro segundo episodio de nuestro podcast Mentira, Identidad y Realidad. Esperamos que le hayan gustado mucho, que se hayan sentido identificados.
Los invitamos a que estén súper pendientes y activos, activando las notificaciones para que se enteren cuando subamos un nuevo podcast. Bueno, sí, fue un placer de poder haber hecho otro episodio y para que todos estén súper pendientes para los siguientes. Y por último, pero no menos importante, agradecer a nuestra profesora Fabiola del Arte de Discutir por enseñarnos este maravilloso libro. ¡Chao!